Sin amarres es noticias. Sin amarres es opinión. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Bien, buenos días país, buenos días ecuatorianos, buenos días a todos los que nos escuchan a través de las ondas del sistema de emisoras Atalaya 680M. Gracias por sintonizarnos. Este programa se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana. Gracias a todos los ecuatorianos que nos están escuchando en estos momentos a través de las redes sociales y fuera del país, del otro lado del mundo. Bien, un día como hoy, es el Día Internacional de Leer el Libro. Pero como los libros son tan caros, alguna gente no lo lee. Ese es el problema. Perfecto. El comercio nos dice, clases reactivan venta en la vía. Países de la CAN venden más a China que a Estados Unidos. El Universo en su portada dice, ella dirige el tránsito desde la silla de ruedas. También dice que el Observatorio Ciudadano cree que una planta de energía para emergencias es urgente en la ciudad. Expreso dice, la insulina escasea más que la diabetes. Chile es el reflejo del riesgo de llamar a consulta como rescate. La hora nos dice populismo puede frenar al sector florícola. El Mercurio de Cuenca dice la activación de nuevos radares aún se socializa. 122 unidades habitacionales tiene la eMovie. La hora de Loja nos dice alcaldesa de Paltas denuncia irregularidades. Regreso a clases y fiestas religiosas genera intenso tráfico. La hora de Tungurahua nos indica, pues también nos habla sobre fútbol y hacinamiento, una realidad que se vive en Tungurahua. La opinión de Machala, saludos a Machala, dice 40,000 peregrinos visitarán Chilla. La hora de los ríos. Dice, gobernadora busca apertura de sede de la UNACE en Los Ríos. Y para cerrar el diario de Manabí, dice, Calceta con 6 restricciones tras ola de crimen. Al empate Calceta, irá a 14 sectores de una virgen también. Don Alcide Montilla, ¿cómo ha pasado usted? Muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Taulfo, buenos días, Stalin, buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Atalaya, de Guayaquil, del Ecuador y de todo el mundo. Gracias por la sintonía. Gracias por la sintonía. Les enviamos un abrazo imaginario a la distancia, estimado Astolfo. Ok, gracias también. Y vamos al saludo, pues, del director de la programación, el sociólogo Stalin Poveda. ¿Cómo ha pasado usted? Muy buenos días, Stalin. Buenos días, ecuatorianos, saludos cordiales. Astolfo, gusto en saludarlo. Alcides de la misma manera y también a Carlitos Pacheco en los controles. ¿Quién para el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia criminal en el país? Está demostrado que el Estado no, que los gobiernos de turno tampoco, que las herramientas utilizadas en la estructura democrática, legal y constitucional tampoco. Esto es la justicia, por un lado, y por otro lado, los decretos de sección que permanentemente están en vigencia aquí en el país, supuestamente para controlar la delincuencia y la violencia y el narcotráfico. Sin embargo, los resultados son realmente preocupantes. Entre más decretos de sección estén vigentes, más decepción hay en los ciudadanos y más aumento de la delincuencia existe. Se ensayan algunas fórmulas
de cómo y de qué manera contrarrestar la violencia criminal. Y como decimos reiteradas veces, el gobierno de turno y otros, para combatir este mal social que ha puesto, que ha arrinconado a los ciudadanos, a la sociedad, que es la violencia, la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, ponen en vigencia los decretos de sección. Y como decimos siempre, son de sección. Porque en medio del decreto de sección hay más de lo mismo. Hay más crímenes, más enfrentamientos, más robos, más secuestros, más asesinatos. Y voy a poner un ejemplo. 800 efectivos militares y policiales, entre militares y policías, se desplegaron la semana anterior, el día jueves, en un sector considerado como el más peligroso de la ciudad de Guayaquil, en Sociovivienda, en pleno vigencia de un decreto de un estado de excepción. Daba pena ver cómo la televisión mostraba cuál era la acción de las fuerzas conjuntas en ese lugar para combatir el crimen organizado. Primeramente, Sociovivienda está delimitado no por las calles y por los nombres y por las etapas, está delimitado con banderas que corresponde a cada uno de las mafias organizadas o las mafias criminales. Veíamos cuadras enteras en donde casas están pintadas con la bandera de Estados Unidos. Otros sectores con la simbología de los lobos y otros. En fin, toda esa simbología que está a vista y paciencia de todos, tiene un mensaje clarísimo, y es que ahí manda el narcotráfico y el crimen organizado. Y entre las bandas en disputa por espacio y territorio y negocio, coexisten y conviven estos sectores, estos modelos de vivienda que fueron hechas por el mismo Estado. Yo me acuerdo cuando decían Sociovivienda, decía, allá van los que no tienen casa, los que están a la orilla del estero Salado. ¿Sabe qué pasó? Es tanta la tortuguez de la estructura del Estado que nunca adjudicaron bien esas casas. Se la tomaron y la invadieron. Y ahí, salvo honrosas excepciones, no son todas las familias, se hicieron dueños de estas casas, las escorias de la maldad, de la delincuencia y del terror. Y ayer, en un reportaje que hacía un periodista, un canal de televisión, acompañaba a la policía con un ciudadano que le decía, mire, esta casa, aquí traían a los que secuestraban. En esta casa de acá, aquí guardaban las armas. En la casa de más allá, hacían los intercambios para el negocio de la droga. Y así sucesivamente le iban apuntando como unas 10 casas en donde estas bandas criminales toman como caletas para consumar todos sus actos delincuenciales y criminales. ¿Saben qué hizo los militares y la policía?
miraban por la endija o la rendija, como decimos en Manabí, qué había dentro. Y se podía notar que había motos, partes de carros, bicicletas y todo. ¿Ustedes creen que la policía y los militares en ese momento hicieron un tumbapuertas para ver lo que hay adentro de esas casas? No le respetan la propiedad privada al crimen organizado, a la delincuencia. Y no es que según la ley tenemos que expropiar lo que ellos recogen o acumulan mal habido del crimen y de la violencia. No hicieron nada, absolutamente nada. Y las banderas siguen flameando y siguen pintadas en las casas. Yo me acuerdo cuando había las pandillas que todavía no estaban en el área de la violencia y del crimen organizado. Se lo detenía y a ellos mismos se les decía que pinten las paredes que habían marcados con su territorio, con sus emblemas. Y yo no creo que sea tan difícil que el Estado saque 120 que cuesta un tanque de pintura blanca, le entregue a los mismos militares que están dentro del sector y le digan, señores, desaparezcan estos emblemas, características de marcación de territorio de las pandillas y de la delincuencia. Ahí está, señores. No hacen nada, no cambia absolutamente nada. ¿Cuándo se termina este decreto de sección? Ya pronto, en estos días. Señores, hemos resuelto algo. Hay un sector que se llama ciudad perdida. Esa ciudad está más perdida y más refundada y más refundida que también la intervinieron. No pasó absolutamente nada. ¿Qué está pasando aquí en este momento que han intervenido este sector con 800 efectivos policiales y militares? Señor, nada. Nada. Porque cuando se vayan los militares y la policía de ese lugar, ellos regresarán a sus lugares y a sus aposentos, a sus caletas, y seguirán con la violencia. Es más, estando los militares ahí, se matan, secuestran, asaltan. Habían descubierto una ruta de escape. Sí, señor. Bueno, por lo menos ciérrenle esa ruta de escape, pues, para que cuando quieran ingresar ya no puedan ingresar por ahí. Pues. Pero señores y ecuatorianos, todos los días a mansalva matan a la gente. Están en sus carros, asesinados. Les coge, por desgracia, la roja de un semáforo, asesinado. Están comiendo en un restaurante, asesinados. Están caminando, saliendo a trabajar, asaltados y heridos, y otros hasta muertos. Están trabajando para entregar en moto productos, servicios, le roban, se le llevan a moto cuando no lo hieren. No hay actividad, señores, cotidiana que no esté marcada por la delincuencia. La vacuna se ha expandido tanto. Nadie la detiene, esa vacuna. No sé por cuántas dosis vamos. Y lo hacen rapidísimo. Ahora las casas tienen que pagar. Ya no son los negocios solamente. Ahora las casas tienen que pagar. En definitiva, está a puertas un anuncio, está el anuncio de una consulta popular. No conocemos lo que se va a preguntar, ha dicho que son preguntas que tienen que ver con la organización del Estado y la institucionalidad. No sé si esto es lo más importante e interesante para los ciudadanos, pero de este tema de la inseguridad es lo que queremos saber qué vamos a hacer.
que aporta la consulta sobre este tema, que es el fundamental, preocupación de los ciudadanos. Bueno, y ya no hay que cansarse, hay que seguirle diciendo al gobierno, señor gobierno, ha fracasado estrepitosamente en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. La alcaldesa Cynthia Viteri, aplaudo eso. Eso y lo que ha venido haciendo. Es lo que debe hacer el gobierno, no un gobierno seccional que no tiene la competencia sobre seguridad. Pero la incumbencia y la sensibilidad social de la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil ha hecho que se dote de recursos, se entregue recursos a la policía, vehículos, GPS, dinero, alojamiento, de todo, todo se le da. Ahora está proponiendo que se construya una cárcel en una isla que el municipio no habitada, que el municipio puede darse la concesión. Ya vamos a ver cómo salen los defensores de los derechos humanos, de los que andan no por la derecha, sino por la izquierda, porque se defiende aquí los derechos humanos del delincuente. Van a decir que no va a haber cómo, que se violan los derechos humanos porque no van a poder visitar a sus presos. Pero esa es una salida que me parece importante. Alejar de la ciudad el crimen confinado en cárceles y la lucha que tienen las bandas dentro de las cárceles. No soy ingenuo para pensar que esto va a dejar de seguir manteniéndose, que desde las cárceles se organiza y se dirige todo el crimen organizado en el país. Pero vamos a alejarnos del casco urbano. Oiga, aquí es impresionante. Alrededor de la cárcel hay una población tan grande que no quisiera pensar cómo pasan las noches y los días en medio de toda esta violencia y esta criminalidad. Presidente Guillermo Lasso cada vez enmudece frente a este problema social gravísimo. No nos da respuesta. Ayer veía que va a haber cambio en el gabinete. Señor Castañer ya renunció. Entiendo que hay una mujer que lo ha reemplazado. Y va a haber cambio en el gabinete. Bueno, y que van a poner todos los esfuerzos en el diálogo. Se habla del diálogo de las mesas técnicas y se habla del diálogo con él, con la asamblea. Señor, y el diálogo social, cuyo producto debe de ser recoger de la población sus demandas insatisfechas de mayor preocupación y necesidad. De eso no habla el gobierno. En definitiva, cada vez baja la credibilidad del gobierno. Eso implica que los ecuatorianos perdemos la confianza en el gobernante. Don Alcides Montijo. Gracias. Tal como van las cosas, voy a hablar del tema de la consulta popular aquí en Ecuador y también la de Chile. Tal como están las cosas, veo que irremediablemente el resultado electoral de lo que va a ser la consulta popular de Ecuador va a ser el mismo de Chile. Estamos siguiendo los mismos pasos, porque consulta que, como dice el doctor Borges en su libro, no se sociabilice, o como dicen los sociólogos, no se ciudadanice, es una consulta que va al fracaso. Estamos viendo eso en el presidente Lasso, a través de su ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Van a enviar ya mismo, no sé si el miércoles, el viernes, la otra semana no pasa, dice, las preguntas de la consulta a la Corte Constitucional. Dice que son 12 en el caso ecuatoriano, 12, 10 de referéndum y 2 de consulta.
Ahí empezamos ya a no explicar de qué se trata esta separación. Porque el común de los mortales, ese que anda en la calle pensando en el trabajo y en que no le roben, cuando le dicen, oye, tienes que votar 10 por referéndum y 2 por consulta, y lo primero que dice es, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo me lo explican? Y si no tiene el tiempo suficiente, porque el gobierno no da la información y no da la explicación, vamos a ir rumbo a que tengamos que votar no por el contenido, sino en contra del remitente, tal como ha pasado en Chile. En Chile, el presidente Boric se adueñó de la consulta. ¿Que acaso la consulta constitucional era del gobierno? Era del ciudadano, señor. El ciudadano es el que tiene que ir a votar. Aquí no íbamos a votar por candidatos, no íbamos a votar por planes de gobierno. Íbamos a votar por una constitución, la madre de todas las leyes, estimados amigos. Acá se está haciendo más o menos igual. Se está adueñando el presidente Lasso con esa poquísima cantidad en porcentaje que tiene de apoyo que no llega al 10%. Se está adueñando de la consulta. No quiere dar a conocer las preguntas y las quiere enviar primero a la Corte Constitucional. Señor presidente, con todo el respeto, usted la tiene que enviar al soberano, que somos nosotros, los del pueblo. No las tiene que enviar a un grupo, un cenáculo de 10 que nadie los ha elegido por votación popular, como es la Corte Constitucional. Los que vamos a votar somos nosotros, no es la Corte. ¿Por qué que nos quieren dar otra vez la impresión de que hicimos el esfuerzo, pero la culpa la tiene la Corte porque no me aceptó las preguntas? Así vamos a estar. Diga las preguntas, ¿qué temor hay? Y otras cosas, si las preguntas de la consulta no tienen que ver con los problemas del ciudadano, no pierda tiempo, presidente, porque la va a perder irremediablemente. Y va a acabar su sepultura, ¿no? En Chile. Dé a conocer las preguntas, señor presidente, primero al pueblo, al soberano, a ese que lo obligan a votar y a pagar impuestos, porque para eso es que sirve el soberano, a votar y pagar impuestos. Entonces, si vamos primero a que el presidente Lasso y su ministro anuncian que van a entregar las preguntas a la Corte Constitucional, primero hagamos una sociabilización, ciudadanice las preguntas, ciudadanice la consulta. Queremos saber de qué se trata, porque esto no es para beneficiar al gobierno, a la asamblea, esto es para un sentido común que dicen las personas, para beneficiar al pueblo. Si no me ponen a mí temas relacionados con la seguridad, si no me ponen temas relacionados con el empleo, si no me ponen temas relacionados con el seguro social, si no me ponen temas relacionados con el bienestar de la población, en salud, en educación, en vivienda, ¿de qué consulta estamos hablando, señores? Vamos a votar por temas esotéricos que tienen que ver con reformas constitucionales no explicadas, que solamente la conocen los jurisconsultos, que son los que saben de la materia. Veamos, miremos el reflejo chileno, señores. Allá se han dado cuenta de que se equivocaron, de que los planteamientos que ellos pusieron no eran los correctos, demasiado ilusionismo. En los chilenos, cosas increíbles, como por ejemplo, estoy hablando de Chile, la plurinacionalidad, allá en el país de la estrella solitaria, hay 11 nacionalidades. Y la propuesta constitucional quería que cada una de ellas tenga su propia justicia, como que fuéramos divididos. Hay un tema, y sigo hablando del tema de la consulta de Chile, que habla del derecho constitucional a dar a cada ciudadano tiempo libre. ¿Qué quiere decir eso, tiempo libre? Otra que decía
protección al chileno de consumir comida adecuada, nutricional y culturalmente relevante. ¿Qué quiere decir eso? A recibir pleno y total consejo legal gratuito, el Estado chileno debía pagar al abogado. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá que consultarle a un tribunal constitucional todo lo que está pasando, todo lo que estaba pasando en Chile. A eso vamos abocados nosotros. A que después de las preguntas tengamos que estar aquí en la radio preguntándole a todos los abogados, oye, ¿qué quiere decir esto? Desásnenos un poco porque no sabemos, no entendemos. Entonces necesitamos primero el tiempo, señor presidente Lasso. Necesitamos saber sus preguntas. El que la va a responder no es usted, la va a responder es el pueblo. Nosotros necesitamos el contenido de las preguntas, señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Colegas, cuando ustedes lo entrevisten al ministro Jiménez, ya que aquí no nos quiere dar entrevistas, no sé por qué, pregúntenle a ver cuáles son las preguntas, pues cuál es el temor, pues. ¿Que acaso nosotros los del pueblo somos cucos? Lo vamos a comer entero como dragón de mitología al presidente o al ministro. Déjenos a conocer las preguntas, porque si no todo el mundo empieza a sospechar que algo escondido hay detrás de todo esto. Y cuando empieza la gente a sospechar, empieza la gente a dudar, y ¿saben qué termina? En votando en contra del remitente, y nos vamos a la debacle, porque hay que aprovechar las consultas, señores, ya que el ciudadano no tiene sí tiene iniciativa para proponer consulta, pero nadie le para bola, porque al que le paran bolas al presidente. Entonces, aprovechemos la ocasión, pues, denos a conocer las preguntas y acepte también las preguntas del pueblo, que es el que va a votar. Ya tenemos a otro invitado. Yo no sé, Adelante, yo no sé bien, Alcides, coincido plenamente, y por qué se maneja con tanto sigilo y reserva la consulta. Es impresionante. Eso debe ser lo más público, lo más democrático. Debe estar todos los días en el consenso y en el diálogo metido en la cabeza de la gente. No, por lo contrario. El gobierno la maneja con reserva, con un sigilo impresionante. Yo no sé por qué una pregunta que es pública y democrática tiene que esconderse y no conocerse su contenido. Ahí es cuando la gente reacciona y manda al traste todo. Bueno, vamos entonces con nuestros anunciantes. Vamos al corte, regresamos con nuestro invitado de hoy. Ya volvemos. Es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Obras para tu bienestar. Por eso en la alcaldía creamos la Casa Rosada, un pedacito de Guayaquil en el corazón de la Tarazana, para que reciba servicios integrales como atención médica, terapias físicas y mentales, servicios veterinarios, atención de trámites municipales, además de recibir almuerzos todos los días, medicina gratuita, entre otros. El bienestar de la gente se siente. La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos, conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 3. En la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y En la iOS. alcaldía estamos trabajando para cambiar el lodo por calle y así unas zonas en Guayaquil estén pavimentadas y así puedas caminar y recorrer cada rincón de la ciudad. El bienestar de la gente se siente. Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los 4 primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día participas en el sorteo de 5 tablets mensuales.
Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta $100. Este miércoles, las dos grandes copas del continente están en Radio Atalaya, 19:30, 7:30 de la noche. El campeón ecuatoriano Independiente del Valle visita a Melgar peruano por semifinales de la Sudamericana, partido de vuelta. 19:30, 7:30 de la noche en Río de Janeiro, Flamengo versus Vélez Sarsfield en semifinales de la Libertadores, partido de regreso. Este 7 de septiembre, todas las copas están en los 680 AM de Atalaya, en ruta al Mundial de Qatar 2022. De Independiente, Independiente, Independiente. ¡Qué hermoso tanto del número 19 de Independiente! Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Bien, ya estamos de regreso en Sin Amarres a través del sistema de emisoras Atalaya. Tenemos al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller. Ustedes tienen la palabra, compañeros. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, buenos días. Es un placer saludarlo. Espero que usted esté bien de salud. Queremos abordar con usted un tema que realmente debe tener o va a tener un impacto en los objetivos que se generan hacia el interior de nuestro país y en América Latina en relación a las consultas populares. Pero antes de eso hay reflexiones de opiniones a nivel internacional, a nivel de América Latina, que empiezan con una gran interrogante. ¿Serán el remedio o será el remedio el planteamiento de consultas y reformas constitucionales o nuevas constitución para resolver el problema de los descontentos social de los pueblos? ¿O es que hay que revisar que el sistema vigente ya no responde absolutamente a los aspectos de demanda social, económico, político, mucho menos respecto a la garantía de sus derechos? Ese interrogante, que es más que una pregunta, una interrogante, está o espera una respuesta después de los resultados que hemos tenido en Chile respecto al referendo constituyente. Buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días, un gusto de conversar con ustedes. En realidad los planteamientos que usted hace es un planteamiento de fondo, absolutamente de fondo, que puede cambiar el destino o el futuro de un país. Y tenemos que tener presente que una constitución es la norma fundamental del pacto social, es la norma fundamental que crea las condiciones para una vida dentro de un país, para las relaciones de todos sus habitantes y sobre todo para el ejercicio de la autoridad. Es algo fundamental y trascendental. De ahí que alrededor del mundo tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, mencionemos el caso de los Estados Unidos, que tiene una sola constitución y ha funcionado los Estados Unidos con reglas bastante claras, no complicadas, una constitución que no llega al mínimo detalle y deja un margen de maniobra del gobierno y de las entidades públicas, ¿no? Ese es el ejemplo más palpable. Ahora tenemos otras constituciones, cada país tiene su constitución de acuerdo con las circunstancias. Y un ejemplo de que es fundamental una constitución y que de hecho los ciudadanos responsables tienen que mirar con muchísimo cuidado es lo que ha ocurrido en Chile. En Chile, vale la pena mencionar un poco el tema en Chile. En Chile se produjo una gran crisis social
unas grandes manifestaciones en el año 2019, que concluyó con un pacto por la paz, como se llamaba, en el año 20, de realizar una asamblea constituyente para tener una nueva constitución. Bueno, hay que ver qué es lo que ha pasado en Chile. En Chile se llegó a formar esta asamblea constituyente bajo términos muy especiales, una especie de cuotas entre distintos sectores. Una cuota para los pueblos indígenas, una cuota para los independientes, una participación de un 50% de mujeres y una participación un poco marginal de las fuerzas políticas tradicionales. Esto ha llevado a que durante este periodo de preparación de una nueva constitución se impongan determinados criterios, ¿no? Que no representan a la totalidad del país. Eso está muy claro. Eso está muy claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Chile? Es un planteamiento de una constitución que muchos hablan de que es la constitución más progresista que ha existido en América Latina y quizás en el mundo, pero que no llega a contemplar la realidad en muchos aspectos de Chile. Y hay que analizar que en este momento Chile está en una situación que no pensó el presidente de Chile, Boric, no pensó que esto iba a ocurrir. Él ha sido uno de los partidarios más fuertes por aprobar una nueva constitución, estaba involucrado totalmente en la aprobación de la nueva constitución y tenemos un resultado de un 62% negativo frente a un prácticamente 38% aprobando la nueva constitución. Es decir, es una gran mayoría que no le convence la nueva constitución, quizás por estos aspectos demasiado digamos, que ha llevado a extremos. Los pueblos quieren mantener una vida sin confrontaciones. Eso es evidente. Y obviamente en un ambiente que permita el progreso de todos los ciudadanos. ¿Qué pasó en Chile? Yo creo que eso es interesante analizar. Hay varios puntos que los comentaristas señalan como fundamentales para el rechazo de la Constitución. Y si me permite, que voy a enumerar rápidamente. Un primer punto que es fundamental es la radical definición de lo que es Chile. Un tema fundamental. Para muchos se estaba refundando el país. Chile en la constitución anterior es una república democrática. En la nueva constitución se establece que es una democracia inclusiva y paritaria, ¿no? Que el principio de paridad es uno de los principios fundamentales de la nueva constitución. ¿Qué significa esto? Una igualdad absoluta entre hombres y mujeres, 50% de hombres y 50% de mujeres en toda la organización mundial. Esto como un punto fundamental que preocupó a los chilenos de cambiar la definición de Chile, el querer refundar el país. Un segundo tema que resulta para nosotros no tan extraño, pero porque es exactamente así, lo que se refiere a los pueblos indígenas, que participaron como uno de los elementos fundamentales en la redacción de la nueva constitución, a pesar de que constituyen exclusivamente el 12.8% de la población chilena. La actual constitución de Chile, la que está vigente todavía, le define como le define es decir, la actual constitución no menciona a los indígenas. La nueva constitución habla de un Estado plurinacional intercultural, reconociendo prácticamente una autonomía casi total a los pueblos indígenas y reconociendo la justicia indígena. Esto causó mucho temor en Chile porque para muchos los opositores a la aprobación se estaba estableciendo dos regímenes legales o más, porque se reconoce en Chile, si no me equivoco, a 12 grupos indígenas muy bien identificados, cada uno con costumbres ancestrales muy diferentes. Entonces, iba a haber ciudadanos que estaban sujetos a la ley del país chilena, de Chile, y ciudadanos que estaban simplemente sujetos
a los jueces y las leyes de las comunidades indígenas. Esto causó mucho resquemor en esta situación. Si bien es cierto, la nueva constitución hablaba de que en casos de que podían llegarse hasta la Corte Suprema de Justicia, pero de todas maneras esto causó mucho temor. Otro de los temas fundamentales que dividió a la sociedad chilena y que para muchos ha sido uno de los puntos por los cuales se ha votado en contra de la Constitución, de la nueva Constitución, es lo referente al derecho a la vida y al aborto. En realidad, la anterior Constitución, el aborto estaba prohibido, a pesar de que se hizo una reforma en la época de la presidenta Bachelet, en que se establecieron tres causas en que se despenalizó el aborto, en tres situaciones. Pero en esta nueva Constitución, si bien es cierto, se hablaba de libre ejercicio informado y no discriminatorio de los derechos reproductivos, ¿no? El Estado garantizaba el embarazo y el parto, pero también garantizaba el aborto. Es decir, se aprobaba el aborto con toda la amplitud de una situación que tiene muchos tintes morales, y obviamente y conocemos que dentro de los tintes morales hay grandes sectores religiosos que se oponen al aborto. No. Otro de los temas que realmente preocuparon es la salud y pensiones. Y aquí hay que mencionar algo. Los movimientos del año 19 tenía como fundamento varios temas fundamentales: salud, pensiones, educación y salarios. Eran 4 temas que estaban muy claros en las manifestaciones, que han sido recogidos de una manera el tema salarios no se topan, pero los otros 3 temas sí se topan, ¿no? Sí se topan de una manera para muchos, muy extremista, con cambios radicales. Se cambia totalmente el modelo político y económico del Estado frente a lo que establecía la Constitución del año 80, que es la Constitución que está vigente de 1980, que es la Constitución adoptada en la época de Pinochet. En esta Constitución, el Estado tiene un rol en el desarrollo económico hasta cierto punto secundario. En la nueva Constitución se planteaba, ¿no? Se planteaba que el Estado debía proveer de bienes y servicios a las personas. El Estado debía preocuparse de la educación, salud y vivienda, pensiones y trabajo. Todo el sistema de prestaciones públicas están bajo el Estado y prácticamente no se menciona al sector privado. Esto es un cambio radical en la cuestión económica, es prácticamente caer en un estatismo sumamente fuerte. Sí, si bien es cierto, está en términos generales un poco difusos, pero está claro que la nueva Constitución pretende una estatización, cosa que Chile no lo ve así la mayor parte de la población. Hay que tener presente que en los últimos 40 años, y esta es una realidad, Chile es uno de los países que más ha progresado en América Latina, conjuntamente con Uruguay y Panamá. Son los 3 países que han liderado un desarrollo mucho más marcado en América Latina, inclusive frente a Brasil y Argentina, que son países más grandes, ¿no? El cuarto punto que también ha traído muchos resquemores es los cambios en el sistema político. Se suprime la Cámara del Senado, desaparece el Senado y se crean 2 cámaras, una a nivel nacional y otra regional, con un poder asimétrico y un Congreso de Diputados. Este es un cambio totalmente radical de la forma de llevar la política en Chile. Esto ha creado muchísima discusión. Estos cambios pequeños, por ejemplo, también han creado mucha discusión. Es la edad mínima para ser presidente de la República. La Constitución de 1980 establece 35 años y la nueva 30.
Pero hay algo fundamental, establece la reelección consecutiva, cosa que la otra constitución no establecía, sino que había que tener periodos alternados, que es más o menos la tendencia mundial. Y un tema que nos llama muchísimo la atención, a mí particularmente, que es el agua. En la constitución anterior el agua podría ser propiedad privada. En cambio, la nueva constitución es inapropiable y su acceso es un derecho humano, creando una agencia nacional para esto. Bien, estos son los temas fundamentales que a mi modo de ver han hecho que la mayoría del pueblo chileno rechace la nueva constitución. Muchos han querido ver también en este rechazo un castigo al presidente Moritz, que prácticamente en el tiempo que lleva ha dedicado sus esfuerzos más bien a que se apruebe esta nueva constitución y no ha gobernado de la forma para llenar las expectativas que tenía el país. Ahora Chile se enfrenta pues a una situación muy clara, muy complicada además. Está claro que el pueblo chileno quiere una nueva constitución. Muchos hablan de que se podría suplir esto con reformas de la anterior constitución, pero yo creo que van a ir a una nueva constitución. El día de ayer el presidente se reunió prácticamente con los líderes de diputados y el Senado, y obviamente con algunos jefes políticos. El día de hoy va a hacer algunos cambios dentro del gabinete. Es decir, que hay un remesón en la política chilena. Esto nos hace ver que un tema fundamental que se debe pensar es cierta estabilidad y cierta, aunque sea para muchos peyorativo el pensar en algún continuismo, pero lo fundamental es crear un ambiente en el cual todos, y esto es un tema fundamental, todos los sectores del país estén representados, exista un consenso en qué se debe reformar y qué alcance deben tener estas reformas. Correcto. En el Ecuador, doctor, estamos a puerta de un anuncio. Hay un anuncio del gobierno de una consulta popular. ¿Cómo y de qué manera podemos mirarnos en esta realidad que ha ocurrido en Chile? ¿Cómo evitar, de alguna manera, estos problemas y falta de objetividad, cómo se percibió y se leyó la demanda social del 2019? Usted ha notado, me parece muy importante, que los constituyentes, cada uno de ellos fueron con un metro para medir su parcela y de ahí definir cuáles eran sus objetivos y sus derechos que supuestamente deberían ponerse dentro de la Constitución. Y evidentemente alguien tenía que ser excluido. Eso no era el objetivo fundamental ni la demanda social. Había que tener una nueva Constitución, pero una Constitución que evidentemente de ninguna manera trastoque lo que históricamente venía teniendo Chile, como usted lo dice, en un modelo de desarrollo que había generado de alguna manera un nivel de bienestar en la población. Eso no ocurrió y ahí tenemos las consecuencias. En el Ecuador, a puertas de una consulta con unas propuestas que tienen que ver con referéndum respecto a que se toquen temas estructurales a nivel del Estado, ¿qué previsiones deberíamos tomar, doctor? Bueno, en primer lugar, yo estaba oyéndole, escuchándolo anteriormente, no sé quién estaba, a quién estaban entrevistando ustedes, no avancé a ver. Algo fundamental es conocer qué es lo que se va a consultar y qué alcance de la consulta, porque aquí también se ha planteado y fue uno de los motivos de campaña de realmente de convocar a una asamblea constituyente para darnos el país, tener una constitución más acorde con la realidad del país y dejar de lado pues la constitución del presidente Correa, que nos ha llevado en ciertos temas a la situación en que estamos actualmente. Eso no se dio. Ahora una consulta con preguntas de tipo de reformas, que es lo que podría estar pensando, podría ser muy parcial, ¿no? Es decir, tratar de remendar la Constitución, que para muchos debería ser sustituida. Como hay varios criterios, ¿no? Hay varios criterios tomándose en cuenta, por ejemplo,
Para mí un criterio muy valioso es el de Simón Espinosa, que habla que se debe tomar la Constitución del año 70 y me parece que era el 78, ¿no? Y se le debe hacer reformas, porque esa Constitución fue una Constitución muy cercana a la realidad y se debe tocar ciertos temas que había que reformar, los que están en el tapete, ¿no? Pero dejar de lado la Constitución de Montecristi, que ya sabemos que la Constitución de Montecristi vino redactada no en el Ecuador, sino en otras instancias y que se le Vino aplicó hecha la medida para el gobernante, ¿no? para el gobernante. Entonces, no sabemos. Yo lo que pienso que es fundamental, realmente reformar, el Ecuador tiene que reformar varias leyes. La Constitución, reformarla o dictar una nueva Constitución más acorde, la ley electoral, que es otro desastre, porque aquí ya hemos visto qué ocurrió en las alcaldías, en la alcaldía de Quito, que alguien con alrededor del 20%, con un 80% en contra, pues llegó a la alcaldía. Hay que buscar que se lleguen con el suficiente respaldo y no esta difusión de partidos y de gente interesada que van simplemente a lucrar tanto. Claro. Y hay en que la garantizar alcaldía. los derechos de participación, doctor. Alcides Botilla continúa con esta importante entrevista. Alcides. Doctor Fernández de Córdoba, buenos días. Sí, buenos días. Probablemente las consultas, no solamente las de aquí, las de otras partes, y también las de Chile, los gobiernos se apoderan y los políticos también, creyendo que ellos son los dueños, cuando las consultas son de los ciudadanos. Si las consultas, llámese como se llame, referéndum, plebiscito, etcétera, no son consultadas y previamente, como dice el doctor Borja, sociabilizadas o ciudadanizadas, no sirve de nada. Aquí está pasando más o menos lo mismo. El presidente Lasso dice que va a mandar las preguntas a la Corte Constitucional. ¿Y por qué no las manda al soberano que somos nosotros para poder discernir si nos conviene una consulta? Porque si no vamos a votar en contra, pues. Y ahí vamos a estar desperdiciando la gran oportunidad que tiene el pueblo de a través de una consulta expresarse, porque con iniciativas ciudadanas aquí se han demostrado que no sirven para nada, porque no les paran bola, como se dice vulgarmente. Entonces la pregunta, doctor, ¿aquí qué vamos a hacer? ¿Cuál es el camino? Tomando en cuenta lo que ha sucedido en Chile, doctor Fernández. Bueno, evidentemente que, es decir, yo no puedo pronunciarme sin conocer las preguntas que quiere hacer el presidente. Eso es fundamental, saber hacia dónde quiere llevarnos, ¿no? Eso es fundamental. Y dentro de un proceso que tiene que ser realmente difundido en todo el país, con una explicación exhaustiva de lo que se quiere hacer, de las bondades de lo que se quiere hacer o de las maldades de lo que se quiere reformar para que salga un texto que realmente corresponda a todos los sectores del país, porque no se puede beneficiar a un sector en detrimento de otro. Y de ahí viene que realmente es un proceso, si es que es una nueva constitución, es un proceso bastante complicado. Estamos viendo lo que ha ocurrido en Chile. Claro que en Chile hay varios defectos que me he permitido yo notar. La propia integración de la Asamblea Constituyente en Chile no fue representativa de todos los sectores. Se dejaron a varios sectores fuera de representación y también simplemente se han extremado las situaciones que se deben afrontar. Tenemos que ver qué es lo que pretende el presidente. Ya ha dejado pasar para mí esto de una consulta popular. El presidente en su campaña electoral ofreció cambiar la constitución, llegar a una asamblea constituyente o una reforma constitucional profunda al inicio de su gobierno. Ha pasado más de un año. Ya estamos prácticamente en mucho más de un año de gobierno y siempre se ha hablado en determinado momento, voy a llamar a consulta y a mí me da un poco la impresión que es un poco el manto de Penélope, que se pide, se va a hacer una consulta y después se deshace esa consulta y queda en nada. Entonces hay que ver cuán serio es la posición del presidente y cuán serias y cuán fundamentales tienen que ser las preguntas o lo que se va a plantear.
No, sin saber lo que se va a plantear es muy difícil pronunciarse. Doctor, hay preguntas básicas que no necesitamos pedirle al presidente que las incluya porque son explicativas y de necesidad urgente, seguridad y empleo. Si no hay esos dos temas, ¿para qué me llaman a consulta? Porque yo no voy a ir a votar, pues, doctor. Bueno, evidentemente que son dos temas que son hasta cierto punto complementarios, pero son diferentes. La seguridad es fundamental, el que el ecuatoriano pueda salir a la calle y no temer que le van a asaltar, que le van a acuchillar, que le van a matar, eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Y el empleo, eso es algo también fundamental. ¿Cómo garantizar, cómo crear empleo? El presidente ha hablado siempre de que va a atraer las inversiones extranjeras y que esto nos va a crear bienestar. Sí, el planteamiento genérico es correcto, pero ¿qué es lo que sucede? Que no solamente es decir, voy a traer, abro el Ecuador, vengan las inversiones, cuando no se hacen las reformas internas legales que hagan atractivo para el país, para la inversión extranjera. No se habla de seguridad jurídica, no se habla de reformas a una serie de leyes que tienen que son herencia de los 10 años de Correa, que han frenado la inversión extranjera. En determinado momento el Ecuador es el país con menor inversión extranjera en Latinoamérica. Quizás algo de inversión quedó en el sector petrolero por los intereses, y ahora hay bastante interés en el sector petrolero, todavía más por la situación creada por la guerra de Ucrania. Entonces, hay que pensar que esto requiere una visión clara, y no solamente se puede resolver a base de una o dos preguntas, sino que si se quiere que se aumente el empleo, hay que promover inversión interna, inversión extranjera. Si no se promueve, y hay que promover las empresas nacionales para exportar, porque si no exportamos, algo que yo siempre menciono, ventajosamente, esto es una ventaja derivada de los últimos, desde el año 2000, el Ecuador no puede imprimir su moneda. Entonces, la única manera, la única maquinita para imprimir la moneda es exportar para que nuestros productos nos produzcan los dólares necesarios para el desarrollo. Eso es evidente, hay que fomentar en todas las áreas productos, obviamente, para el consumo interno, que es lo primero, pero que exista un sobrante para la exportación. Es un tema muy complicado, muy complicado. Agradecemos a nuestro invitado del día de hoy. Este es el sistema de emisoras Atalaya 680M. Siguen con nuestra programación, ¿verdad? Ha estado con nosotros el doctor Fernando de Córdoba, un análisis muy Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas.